¿cómo se llama? Es que, pues, estaban bajas las notas, ¿verdad? A diferencia del primer parcial que estuvieron bien, este parcial, pues la media está muy baja y pues, pues quería revisarlo más detenidamente para ver qué es lo que está pasando. Pero pues bien, yo entiendo, chicos, de que pues muchos no están acostumbrados a tener clases a las 7 de la mañana, ¿verdad? No sé por qué, porque pues muchos de ustedes pues ya trabajan y muchos de ustedes pues cuando salgan de aquí pues van a trabajar y pues les va a tocar trabajar a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, yo creo que esa de la hora para mí me parece una excusa muy barata, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo, ¿verdad? Es que mejor, yo siempre envío las presentaciones, yo veo, ¿verdad? Por lo general veo que de nada sirve que yo envíe las presentaciones porque ni siquiera las leen, entonces no sé qué hacer, ¿verdad? O sea, no sé si empezar a preguntar individualmente, ¿verdad? Pero el problema es que siempre que pregunto, siempre convenientemente el micrófono no funciona, entonces ¿cómo se llama? Así no se puede, chicos, así no se puede. Eh, mm, la clase, el contenido de microbiología, pues es un contenido muy extenso, ¿verdad? Y pues yo pienso de que es tan importante para su carrera porque la mayoría de ustedes pues va a trabajar en este campo que siento de que deberían tener los fundamentos profundos de la microbiología, ¿no? Y pues en ese sentido, pues sí está un poquito medio agüitado, como dicen aquí en Juárez. Pues bien, muy bien, entonces bien, vamos a discutir el examen el miércoles antes de irnos de vacaciones. El día de hoy vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar una nueva unidad, vamos a hablar de genética y pues de nuevo, ¿verdad? Si vamos a tener que empezar a nombrar gente para que participe, porque los que participan son unos cuantos, ¿verdad? Siempre lo mismo, ¿verdad? Pero hay unos que pues están quedando atrás, hay unos que ya ni se están conectando, entonces sí me da como como pues la sensación de que, ¿cómo se llama? De que pues algo está pasando, ¿no? Muy bien. Entonces, por favor, quiero que tengan activos sus, ¿cómo se llama? Sus micrófonos cuando le llame y le pregunte, ¿verdad? Para que participe, porque no podemos seguir así. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de genética bacteriana. ¿Todos ven la presentación? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ok. Entonces, miren, hasta este momento nosotros hemos visto cómo las bacterias tienen estructuras especializadas para causar enfermedad. Luego, en el segundo parcial vimos... Bueno. En el segundo parcial vimos cómo las bacterias realizan metabolismo, procesos metabólicos. Algunos de estos procesos metabólicos, ¿verdad?, tienen beneficios para nosotros, ¿verdad? Y como es el establecimiento de la mucosa, ¿verdad?, la maduración de las mucosas. Otras bacterias tienen procesos metabólicos que son contrarios a nosotros y por lo tanto en estos procesos metabólicos pues causan daño. Este parcial pues vamos a comenzar a hablar de cómo las bacterias evolucionan, es decir, cómo una bacteria puede ¿cómo se llama? Puede pasar de ser una bacteria buena a una bacteria mala. Esencialmente nosotros entendemos este fenómeno en el contexto de que existen dos tipos de bacterias. Ya no me fui de la perspectiva. Ahorita le voy a cambiar la pila. Permítame, le voy a cambiar la pila, el lápiz digital.
Muy bien. Una disculpa, se me acabó la pila del lápiz. Ok, entonces, nosotros entendemos a estas alturas que existen dos tipos de bacterias. Algunas bacterias, ¿verdad?, que tienen, pues, características que la hacen una bacteria que cuando infecta un tejido, pues no produce enfermedad. Estas bacterias que no producen enfermedad, nosotros generalmente nos referimos a ellas como bacterias que son no virulentas. Es decir, son bacterias que no tienen ningún tipo de característica que va a estar asociado a provocar un daño en nuestro tejido, mientras que existen otras bacterias, ¿verdad?, que sí son virulentas. Es decir, que esta bacteria pues tiene una serie de factores X, Y, Z, y estos factores de alguna u otra forma pues van a permitirle a la bacteria ya sea colonizar mejor un tejido, ¿verdad? Invadir mejor un tejido o simplemente causar daño. Y entonces, estas bacterias de aquí, pues obviamente cuando infectan un tejido es mayor la probabilidad de que causan una enfermedad, ¿verdad? Ahora bien, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la actualidad, ¿verdad?, es que, y por mucho tiempo, ¿verdad?, es que las bacterias no virulentas sí tienen mecanismos, ¿verdad?, que les va a permitir a ellos compartir información genética de forma horizontal, y esto pues va a resultar en una rápida evolución de estas bacterias que no tienen factores de virulencia que se vuelven esencialmente virulentas y que puede entonces por lo tanto causar enfermedad. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver genética bacteriana desde un punto de vista ¿cómo se llama?, de patogénesis. Es decir, vamos a ver desde el punto de vista de cómo una bacteria buena, ¿sí?, como una bacteria completamente buena o una bacteria, digamos, que no hace absolutamente nada, cómo esta bacteria puede pasar de ese estado a un estado de bacteria virulenta, ¿verdad? Y para entender este comportamiento, para entender este proceso evolutivo, entonces nosotros necesitamos entender qué es la genética y cuáles son los mecanismos de variación genética que tienen las bacterias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, uno de los mayores factores de virulencia que nosotros tenemos es el caso de la resistencia a antibióticos. Entonces, por más de 80 años, desde 1945, 49, pues nosotros hemos tenido antibióticos que nos permiten a nosotros eliminar bacterias. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo cada vez menos antibióticos tienen la capacidad de eliminar algunas infecciones bacterianas. Algunas infecciones bacterianas, nosotros nos referimos a ellas como infecciones resistentes, y esto es parte de este fenómeno de la evolución de la virulencia. Otras bacterias también vamos a ver continuamente, bacterias que normalmente eran bacterias buenas, que vienen de cerdos o que vienen de aves y que evolucionan para adquirir factores de virulencia nuevos, como por ejemplo bacterias que tienen la capacidad de producir una toxina de Shiga, ¿verdad? Y entonces una Escherichia coli buena, pues perfectamente se puede transformar en una Escherichia coli enterohemorrágica que causa diarrea con sangre y moco. Nuestra principal amenaza en la actualidad, así como nosotros hemos experimentado la última pandemia viral del COVID, ¿verdad?, en un futuro se prevé que la mayor pandemia en el mundo va a ser provocada por bacterias que son resistentes a múltiples distintas clases de antibióticos. Aquí tenemos un mapa que nos habla sobre el exceso de muertes para el año 2050, ¿ya?, y se prevé que para el 2050, con los antibióticos que actualmente nosotros tenemos, se prevé que más o menos 10 millones, escuche bien, 10 millones de personas van a morir por una infección bacteriana resistente a los distintos tipos de antibióticos. De esas infecciones, la gran mayoría pues va a estar en Asia y África, casi el 80% de esas infecciones debido al alto crecimiento poblacional,
debido a las interacciones que tienen estas poblaciones con animales, ¿verdad? Con animales vivos y sobre todo pues por la rápida expansión de bacterias que tienen esta característica de multiresistencia. Entonces, este fenómeno, chicos, es un fenómeno real, el fenómeno de la resistencia de una bacteria a un antibiótico es un fenómeno real. Lo comenzamos a ver en el primer parcial cuando hablamos de una bacteria, ¿verdad? Que es una bacteria que es sensible a un antibiótico que se llama penicilina, ¿verdad? Penicilina pues debilita la pared celular, sin embargo, algunas bacterias patogénicas pues tienen la capacidad de producir una enzima que se llama beta-lactamasa, y esta enzima beta-lactamasa pues lo que va a hacer es que va a destruir la penicilina. Y uno de los grandes problemas con estas bacterias es que no solamente ellas producen beta-lactamasa para destruir penicilina, sino que son capaces de enviar esta información genética a otra bacteria para que esta bacteria también produzca beta-lactamasa, y de poquito en poquito pues vamos a ver un montón de especies de bacterias que tienen esta capacidad de resistir a este antibiótico. Esta es una placa Petri que a mí me gusta pues enseñar porque habla de lo rápido que es este proceso evolutivo. Aquí en estas placas son dos placas que contienen un antibiograma, es decir, contienen unos discos, aquí estos discos de acá, tienen impregnados en ellos un antibiótico. Pero el antibiótico entonces lo colocamos encima de una placa Petri, en este caso una placa Petri que está lleno de la bacteria Staphylococcus aureus, y entonces cuando la bacteria es sensible al antibiótico, entonces el antibiótico sale del disco, se difunde a través del agar y va a crear una área en donde el antibiótico está impregnado, y si la bacteria es sensible a este antibiótico, entonces la bacteria pues no tiene la capacidad de crecer. Entonces nosotros acá tenemos una serie de antibióticos, antibiótico A, note que todos estos antibióticos pues la bacteria es sensible a ellos. Muy bien, esto es una placa Petri que tomaron en un hospital en el 2008. En 2008 fueron a un hospital, sacaron bacteria que existía en el hospital y vieron que esta bacteria, Staphylococcus aureus, era sensible a todos los 5 antibióticos que ellos probaron. Luego regresaron en el año 2017 y volvieron a tomar una muestra. Y entonces esta vez tomaron una muestra del hospital y de nuevo lo volvieron a aplicar, y ahora note que ahora esta bacteria únicamente es sensible a este antibiótico, es mucho menos sensible a este antibiótico, mucho menos sensible a este antibiótico, y este son completamente resistentes. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el proceso o la evolución, ¿cómo se llama? El cambio genético en función del tiempo de una bacteria, ¿verdad? Asociado con el proceso de selección, pues ocurre en bacterias muchísimo más rápido que, por ejemplo, en un organismo eucariote. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces nosotros en genética, lo más importante es entender dos cosas. Número uno es el desarrollo de virulencia. ¿Sí? Es decir, número uno, cómo una bacteria normal adquiere un factor de virulencia. Ese es uno. Y el otro pregunta importante es cómo bacterias desarrollan de resistencia a antibióticos. ¿Sí?
Y en este sentido, pues nosotros vamos a hablar principalmente de bacterias. Aquí el grupo de bacterias que en los últimos años, pues nosotros hemos visto que adquieren estas características, sobre todo el caso de Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus, ¿verdad? Streptococcus, hemos visto Streptococcus y un incremento en la cantidad de virulencia, pero también un incremento en la cantidad de resistencia. Prácticamente todas las bacterias entéricas, ¿verdad? Entéricas, sobre todo Escherichia coli, pero también Klebsiella, ¿verdad? Pues son las bacterias que en los últimos años pues están causando muchísimo problema. Otro grupo de bacterias que también es, ya se conoce ahora que tiene características de multiresistencia y virulencia, son los enterococos. Los enterococcus son bacterias de la misma familia de los estreptococos, son bacterias fermentadoras, como su nombre lo indica, pues son cocos que viven en el intestino. Sin embargo, pues vamos a ver que en los últimos años pues tenemos muchas bacterias de esas que tienen la capacidad de, ¿cómo se llama?, de sobrevivir en presencia de antibióticos. Uno de los grandes problemas, ¿verdad?, es en el área hospitalaria. En el área hospitalaria, nosotros hemos sido afortunados durante casi 100 años de contar con procedimientos quirúrgicos, ¿verdad?, que tienen la capacidad de salvar la vida. Entonces, por ejemplo, alguien tiene un tumor o alguien tiene un daño en un órgano interno, entonces un médico pues puede programar una cirugía, va a hacer las cirugías en condiciones completamente estériles y si por alguna razón el tejido se contamina, pues entonces el doctor receta antibiótico, ¿no? Y eso es una práctica pues muy común, ¿verdad? Recetar antibióticos posterior a una cirugía. El problema es que de vez en cuando pues ocurre un proceso de infección, no con una bacteria que es normal, sino que con una bacteria que es resistente a ese antibiótico, ya sea porque en el hospital se usa muchos tipos de desinfectantes y muchos tipos de agentes que son antimicrobianos, pues por alguna razón u otra, pues entonces nosotros vamos a ver que estas bacterias tienden a ser distintas a las bacterias que circulan en la población y entonces la persona se infecta con esta bacteria y ahora pues esta bacteria pues tiene la capacidad de destruir, digamos, por ejemplo, el órgano el que se implantó y pues obviamente pues causar incluso hasta la muerte del paciente que recibió el trasplante de órgano. Entonces, la resistencia a antibióticos, ¿verdad? Es una de las cosas, uno de los retos más grandes en el campo de la bacteriología y como les digo, pues este fenómeno pues va a ir en aumento en los próximos años. ¿Sí? Muy bien, vamos antes de hablar de cómo es que estos procesos de desarrollo de virulencia y desarrollo de resistencia ocurren a nivel de la bacteria, entonces nosotros primero tenemos que hablar qué es el código genético, cómo están almacenados los factores de virulencia, cómo están almacenados los factores de crecimiento y cómo está estructurado el cromosoma bacteriano. Entonces, creo que todos ustedes ya llevaron una clase de biología celular. Sí, levante la mano quienes ya llevaron biología celular. ¿Todos? Muy bien. Y todos vieron el ADN, ¿no? La estructura del ADN y cómo se reproduce el ADN. ¿Es correcto? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer esta mañana es voy a hacer un repaso general, nomás para que no quede ninguna duda en cuanto a qué es lo que nosotros vamos a ver acá. Bueno, entonces, el ADN o el ácido deoxirribonucleico, es un ácido deoxirribonucleico. El ácido deoxirribonucleico, ¿verdad? Consiste de un polímero el ácido deoxirribonucleico
consiste de un polímero de un componente que se llama un nucleótido. Un nucleótido pues tiene una pentosa, es decir, un azúcar de 5 carbonos, perdón, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Cómo se llama? Azúcar, a diferencia de la ribosa, este azúcar en lugar de un OH en el carbono 2 tiene un grupo hidrógeno que lo hace muchísimo más resistente a ciertos tipos de digestión. Entonces, a este azúcar nosotros le llamamos deoxirribosa o desoxirribosa porque este azúcar no tiene un oxígeno, allí no tiene un grupo OH en el carbono 2. En el carbono 1, pues tiene un enlace covalente con una base nitrogenada, que como ustedes saben, esta base nitrogenada, pues es un anillo de purina o de pirimidina, y pues viene en 4 distintos sabores: adenina, timina, guanina y citosina. Entonces, existe un nucleótido que tiene una adenina, un nucleótido que tiene una timina, un nucleótido que tiene una guanina y un nucleótido que tiene una citosina. Y luego, en el carbono 5, pues tiene un enlace fosfoéster, ¿sí? Y entonces, un nucleótido va a tener la capacidad de formar un enlace químico entre, aquí lo vamos a ver, un enlace químico entre este OH del carbono 3, ¿verdad? Recuerden que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, el OH del carbono 3, este es el carbono 5, aquí está el grupo fosfato. Entonces, el OH del carbono 3 va a ser capaz de reaccionar con el fosfato del carbono 5 del siguiente nucleótido. Entonces aquí está la base nitrogenada, aquí está la base nitrogenada 1 y aquí está la base nitrogenada 2, y entonces, ¿verdad? Este OH del carbono 3 va a reaccionar con el fosfato del carbono 5 del siguiente nucleótido, y estos van a hacer una reacción de condensación, es decir, que se pierde agua y se forma un enlace, ¿verdad? Aquí únicamente estoy poniendo el carbono 3 del nucleótido 1 va a formar un enlace covalente con el fosfato del siguiente nucleótido. Y entonces se pierde agua y se forma un enlace entre dos nucleótidos consecutivos. Entonces, a ese tipo de proceso, a ese tipo de complejo, nosotros le llamamos un polímero. Y entonces, pues, un polímero de ADN, pues, consiste de una serie de nucleótidos, ¿verdad?, que tienen una secuencia particular. Muy bien. Esto es un polímero, ¿verdad? Y el ADN, pues, no solamente tiene un polímero, sino que tiene 2 polímeros, o 2 fibras, mejor dicho. Es decir, ¿verdad?, que el ADN, tenemos una fibra de nucleótidos, por un lado. Pues tenemos una fibra de nucleótidos por un lado, y por el otro lado, ¿verdad?, tenemos una fibra que es complementaria a esta otra fibra. Y estas fibras son complementarias porque las bases nitrogenadas tienen complementariedad química. Es decir, por ejemplo, si en una fibra nosotros tenemos timina, guanina, citosina, adenina, en la fibra complementaria, esta es una fibra 1, en la fibra complementaria, pues nosotros vamos a tener una timina, una guanina
una citosina y una adenina. La complementariedad de estas dos fibras se debe a la capacidad que tienen estas fibras para formar puentes de hidrógenos entre ellas. Entonces, timinas, por ejemplo, van a formar dos puentes de hidrógenos con una adenina. Guanina forma 3 puentes de hidrógenos con citosina. Y adenina pues forma únicamente 2 puentes de hidrógeno con la timina. Entonces, esta capacidad de formar puentes de hidrógeno define, ¿verdad?, cómo está estructurada el ADN en las bacterias. Guanina con citosina siempre, ¿verdad?, tiene 3 puentes de hidrógeno, y adenina con timina pues forman 2 puentes de hidrógeno, y esta complementariedad entre 2 hebras de ácido deoxirribonucleico pues es la encargada para la transmisión de la información genética. Y luego la otra cosa que usted tiene que recordar acá es que una pérdida o un error en la complementariedad, por ejemplo, si en lugar de una guanina aquí coloco una adenina, entonces 2 cosas van a pasar. Es muy poco probable que se formen los puentes de hidrógeno que nosotros teníamos. A lo mucho se forma un puente de hidrógeno, y a esta ¿cómo se llama? Nueva, ¿cómo se llama? Posición de 2 nucleótidos, entonces nosotros le conocemos como una mutación. Esta es una mutación, es decir, ¿verdad?, que es 2 nucleótidos que son no complementarios. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Ok. En promedio, una bacteria va a tener más o menos entre 3 millones a 4 millones de nucleótidos continuos, es decir, de A's, Y's, C's y T's. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? De 3 millones hasta 4 millones. Obviamente existen bacterias que tienen genomas muy reducidos, como por ejemplo Mycoplasma, que tiene un genoma de medio millón, y existen bacterias que tienen genomas enormes, como algunos estreptococos, algunas bacterias de suelo, que tienen genomas de 10 millones hasta 15 millones de nucleótidos, ¿no? Entonces, pues existen genomas enormes y existen genomas también muy pequeñitos, pero en promedio, la mayoría de las bacterias pues tienen entre 3 millones y 4 millones de nucleótidos, ¿no? Nomás para compararlo, un humano cada célula humana tiene un genoma que consiste de más o menos 3.500 millones de pares de base o de nucleótidos. Es decir, que nosotros tenemos más o menos como 1000 veces la cantidad de nucleótidos que tiene una bacteria. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, esta fibra, ¿verdad? En el caso de las bacterias, ¿verdad? Vimos, ¿verdad?, en el primer parcial, que esta fibra de doble cadena de ADN, pues tiene ¿verdad? Entonces recuerden que esta fibra tiene sentido complementario, y luego en el caso de una bacteria, este extremo de acá y este extremo de acá se van a unir, ¿verdad?, para dar lugar a un cromosoma que está en forma circular. Entonces tenemos una hebra y luego una hebra complementaria, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad?, no solamente las bacterias tienen cromosomas que son circulares, sino que también tienen plásmidos que también son pequeñitos, ¿verdad? Son pequeñitos segmentos de ADN, y estos segmentos de ADN también tienen en forma circular. Lo otro, ¿verdad?, es que este cromosoma, ¿verdad?, no existe en forma así circular ligero, sino que existe en una forma más o menos como de un espagueti, que nosotros conocemos como la forma súper compacta o súper enrollada. ¿Sí? Y
debido a esta estructura, las bacterias tienen que pasar de un estado compacto a un estado relajado durante la replicación del ADN y también durante procesos de expresión de algunos genes durante la vida de esta bacteria. Les recuerdo también que las bacterias no tienen telómeros porque no los necesitan, porque el genoma de una bacteria nunca pierde información genética durante el proceso de replicación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Lo otro que, ¿cómo se llama? Usted tiene que saber es que en este cromosoma, que dijimos más o menos tiene en promedio, 3 millones de nucleótidos, o mejor dicho, de pares de bases. En este genoma existen regiones muy precisas. Esta región de acá, esta región de acá, esta región de acá, esta región de acá, perdón, esta región de acá. Y estas regiones pues son secuencias de nucleótidos que codifican a una proteína. Entonces, por ejemplo, este de aquí codifica a una proteína A. Como he dicho, vamos a llamarle proteína 1. A este de acá codifica una proteína 2. Este de acá codifica a una proteína 4 y este de acá codifica a una proteína 3. Y pues nosotros sabemos que proteínas, ¿verdad?, son las que hacen el trabajo dentro de la célula. Entonces, estos cromosomas están organizados en regiones pequeñitas de ADN, y estas regiones pequeñitas de ADN que codifican a una proteína, nosotros le conocemos como los genes. Entonces, genes pues son la unidad básica de la herencia de los caracteres físicos y químicos de la célula. ¿Sí? Y un gen, nosotros lo describimos como una secuencia de ADN que codifica a una proteína. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, de acuerdo a la importancia que tiene una, de acuerdo a la importancia que tiene una proteína que es codificado por un gen, nosotros entonces clasificamos a los genes en genes que son esenciales. Genes que son esenciales son aquellos que son importantes para el metabolismo autónomo de la bacteria y para la capacidad de replicación celular. Es decir, que sin estos genes, la bacteria no podría hacer un proceso metabólico o no podría tener la capacidad de reproducirse o de multiplicarse en condiciones nutritivas adecuadas. A estos genes, entonces, que son importantes para el funcionamiento de la célula en condiciones normales, nosotros nos referimos a ellas como genes esenciales. Existen, además, genes que codifican proteínas que no son importantes para la replicación de la bacteria, que no son importantes para el proceso metabólico de la bacteria, sino que son únicamente importantes cuando la bacteria infecta a un animal, y nosotros nos referimos a estos genes como genes que codifican factores de virulencia, o simplemente le llamamos genes de virulencia. Entonces, estos genes de virulencia son genes que producen proteínas que no son necesarios para la replicación de la bacteria, es decir, la bacteria puede existir perfectamente sin estos genes,
Sin embargo, si los tiene, esta bacteria tiene mayor probabilidad que va a infectar a un animal y causar enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Lo otro que también usted tiene que recordar es que los genes en bacterias son haploides, es decir, que cada proteína que contiene una bacteria pues únicamente tiene una copia de ese gen. Es decir, que si algo le pasa a ese gen y si ese gen es esencial, entonces la bacteria pues no va a tener la capacidad de reproducirse. Acá tenemos el genoma de una bacteria. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Las bacterias pues tienen estos genomas que son enormes, ¿verdad? Aquí vean, esta es una bacteria, este es un bacilo, ¿verdad? Aquí está el bacilito. Y todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá es el cromosoma que está empacado dentro de esta bacteria. Como pueden ver, el cromosoma puede ser 10 a 100 veces mayor que el volumen de la célula en sí y por lo tanto el cromosoma pues existe en una forma súper compacta. Lo otro que usted tiene que recordar, ¿verdad? Es que las bacterias se reproducen por fisión binaria, ¿verdad? En donde los dos células que descienden de una célula padre, de una célula madre, pues son idénticos, ¿no? Y vamos a ver que la replicación ocurre mediante este proceso de copiar el genoma exactamente idéntico al del papá. Los cromosomas, entonces, ¿qué es un cromosoma? Pues nosotros definimos a un cromosoma o un genoma como el conjunto completo de todos los genes que tiene una bacteria. Entonces, la unidad básica de la transmisión de caracteres hereditarios, pues nosotros le conocemos como un gen. ¿Sí? Un gen también lo podemos definir como un segmento o una secuencia de ADN que se encuentra tanto dentro del genoma como de un plásmido que contiene la información genética para codificar una característica física o una función fisiológica de la célula. Entonces, un gen, entonces como les comentaba ahorita, ¿verdad? Nosotros tenemos una bacteria que tiene una fibra de ADN, pero dentro de esta fibra de ADN le vamos a poner aquí coordenadas nucleótido 1, nucleótido 1000, nucleótido, digamos, nucleótido 2000, y entonces nosotros tenemos áreas de aquí a acá y una área de aquí a acá, y estos segmentos de ADN, pues estos codifican, ¿verdad? Es decir, que codifican a un ARN mensajero 1, y este de acá codifica a un ARN mensajero 2, y este de acá produce una proteína 2, y este de acá produce una proteína 1. Entonces, esta secuencia o segmento de ADN que se encuentra dentro del cromosoma, pero también en bacterias se puede encontrar dentro de los plásmidos, que codifica una proteína o un carácter físico, ¿verdad? Porque esta proteína de acá pues va a realizar una función 1, y este de aquí va a realizar una función 2. Este mínimo carácter, entonces nosotros le llamamos un gen. Gen 1 y gen 2, y es la unidad básica de la herencia de los caracteres. Los genes se pueden dividir en 3 tipos de genes: genes que son estructurales, es decir, genes que producen proteínas; genes que son regulatorios, es decir, genes que actúan como switches moleculares que permiten la expresión o no de otros genes; y
genes que son necesarios para la síntesis de proteínas, es decir, genes que codifican ARN de transferencia, ARN ribosomal, y el conjunto de todos estos genes, forma lo que nosotros conocemos como un genoma. ¿Sí? Es decir, el potencial genético que tiene una bacteria en su totalidad. Nomás para que tengan una idea, como les comentaba, más o menos las bacterias, ¿verdad? Las bacterias tienen genomas desde 2000 hasta 5000, perdón, no, desde 2 millones hasta 5 millones de nucleótidos. En promedio tiene de 3 a 4 millones de nucleótidos, de genomas que son bien pequeñitos, como de Thermophilus marítima, hasta este genoma que es un poquito más grande, que es el genoma de Escherichia coli. Pero estos genomas pues son grandes en comparación con el genoma de un virus, pero son muchísimo más pequeñas en comparación con el genoma de un organismo eucariote. En promedio, fíjense, en promedio el genoma de una bacteria tiene un promedio de 3 millones de pares de bases, es decir, guaninas en par con citosina, adeninas en par con timinas, y en promedio, el tamaño de un gen consiste de 1000 pares de base por gen, y por lo tanto, en promedio, una bacteria contiene más o menos 3000 genes, y estos 3000 genes, digamos que codifican 3000 distintos caracteres. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Profe, cuando habla de carácter, ¿se refiere a proteína? No necesariamente, porque pues, un carácter podría ser, por ejemplo, una secuencia de ARN que regula a otros genes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, por ejemplo, nosotros hemos visto, ¿verdad?, de que algunas bacterias, por ejemplo, codifican una secuencia muy pequeñita de ARN, y esta secuencia de ARN la empacan, por ejemplo, en una vesícula, y esta se la transmiten a otra bacteria, y esta secuencia de ARN entonces produce un proceso en otra bacteria. Entonces es un sistema de comunicación entre bacterias, sobre todo bacterias que viven dentro de una biopelícula. Pero un carácter también podría ser, por ejemplo, la forma como las bacterias, ¿verdad?, se coordinan para producir, por ejemplo, una placa, ¿no? Existe una bacteria que produce el filamento, existe otra bacteria que tiene la capacidad de unirse a este filamento, y luego esta bacteria de acá produce algunos factores que controlan el crecimiento de las otras bacterias. Entonces, en general la mayoría son proteínas, 97.5% diría yo que son proteínas, pero 2.5% son otras cosas que no son proteínas. Pero sí cambian el comportamiento de la bacteria. De acuerdo, profe, gracias. ¿Ok? Ahora bien, recuerden que, ¿verdad? Las bacterias, ¿verdad?, tienen un cromosoma, circular, ¿sí? Este es un cromosoma. Pero aparte del cromosoma, las bacterias tienen segmentitos de ADN muy pequeñitos, y estos segmentitos de ADN pues son elementos extracromosómicos. En los elementos extracromosómicos pues consisten de plásmidos, ¿sí? Algunos de esos
segmentos de plásmicos de ADN que se conocen como plásmidos, pues tienen la capacidad de reproducirse en forma independiente. Aparte de los plásmidos, las bacterias también pueden tener elementos, ¿verdad? Elementos extracromosómicos que se conocen como transposones, que son elementos saltarines, y estos elementos saltarines pues tienen la capacidad de incorporarse dentro de este cromosoma. Acá tenemos un transposón. ¿Sí? Que son elementos saltarines que cortan el cromosoma o cortan el plásmido y luego se incorporan. El tercer tipo de elemento extracromosómico, el tercer tipo de elemento extracromosómico es un virus que se conoce como un bacteriófago. Y estos virus que se conocen como bacteriófagos, pues tienen la capacidad de inyectarle el ADN y algunas veces secuencia de ADN pues se reproduce de forma continua para producir nuevas partículas virales, pero de vez en cuando este bacteriófago se incorpora dentro del genoma de esta bacteria. Y entonces, ¿verdad? Este cromosoma se incorpora dentro del cromosoma de la bacteria y a esto nosotros nos referimos como un bacteriófago. Estos tres elementos extracromosómicos, tanto los plásmidos, los transposones, como los bacteriófagos, pues tienen la capacidad de modificar el genoma de las bacterias. Es decir, que añaden información genética extra a estos cromosomas y por lo tanto va a aumentar el potencial genético o va a aumentar las características genéticas que tiene una bacteria. En algunos casos, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, plásmidos, por ejemplo, contienen genes de resistencia a antibióticos, y genes de resistencia a antibióticos, ¿sí? Y entonces, ahora una bacteria que no tenía plásmido adquiere el plásmido y ahora va a tener la capacidad de resistir antibióticos. Transposones, por ejemplo, también pueden conferirles genes de virulencia, pero también tenemos genes de virulencia. Y bacteriófagos son notorios porque bacteriófagos, muchos bacteriófagos mueven genes de toxinas bacterianas. Entonces, estas toxinas bacterianas, como por ejemplo la chigatoxina, la toxina del botulismo, la toxina del tétano, la toxina del cólera, la toxina de estreptococos, ¿verdad? Un montón de toxinas se mueven de una bacteria a otra mediante un bacteriófago. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de cada uno de estos elementos más en detalle, comenzando con el genoma bacteriano. ¿Verdad? El genoma bacteriano, les recuerdo que es consiste principalmente de un cromosoma, y este cromosoma es una doble hebra de ADN que se encuentra en forma súper compacta, como pueden ver allí, se encuentra súper compacta, súper enrollada, y esto va a dar lugar a un organelo que nosotros conocemos como el nucleoide, que es simplemente una condensación de ese cromosoma bacteriano. Aparte de este genoma, ¿verdad? Las bacterias contienen estos segmentitos pequeñitos que son plásmidos. La mayoría de estos plásmidos no se incorporan al cromosoma, tienen una vida independiente y estos plásmidos pues son muy pequeñitos
más o menos en promedio, pues a diferencia de un cromosoma que tiene un tamaño de 3 millones de nucleótidos o de pares de bases, pues un plásmido en promedio tiene unos 1000 a 10.000 nucleótidos, ¿no? Su replicación es independiente, es decir, que la bacteria únicamente replica su cromosoma una vez durante división celular, pero los plásmidos pueden reproducirse de forma continua y por lo tanto los plásmidos existen en múltiples copias dentro de una bacteria. Los plásmidos son importantes porque los plásmidos cargan funciones que son no esenciales para la bacteria, pero que le dan ciertas características adicionales a la bacteria. Por ejemplo, los plásmidos cargan genes de resistencia a antibióticos, como por ejemplo la beta-lactamasa. También cargan factores de virulencia, ¿verdad? Como la toxina del tétano. Y también pueden cargar incluso enzimas de toxina bacteriana. Entonces, los plásmidos, por lo general, le van a dar características que son negativas en el caso de bacterias que son patológicas. En el caso de bacterias de la industria alimenticia, se conoce que algunos plásmidos tienen funciones positivas. Por ejemplo, algunos de los olores en los quesos y algunos de los sabores de los yogures, por ejemplo, son dados por genes que se encuentran en los plásmidos y no necesariamente genes que se encuentran dentro del cromosoma de la bacteria. Entonces, los plásmidos pues son muy importantes para estas características. Los plásmidos pues codifican una diversidad enorme de características genéticas nuevas, uno de los cuales pues son las propiedades de resistencia a antibióticos, ¿no? Es decir, que el plásmido, dentro del plásmido, ¿verdad? Codifica, por ejemplo, existe un plásmido, si recuerdan del primer parcial, existe un plásmido que nosotros conocemos como plásmido F1. Y este plásmido F1 es notorio porque contiene un gen que produce a una enzima que se llama beta-lactamasa. Y beta-lactamasa pues es una enzima que la bacteria que lo contiene secreta esta enzima y esto lo que va a hacer, ¿verdad? Es que va a agarrar un anillo que se llama el anillo beta-láctamo activo. Es uno que inhibe a la síntesis de pared celular. Este es la forma abierta de ¿cómo se llama? De la forma cerrada de este anillo beta-lactámico y esta enzima beta-lactamasa lo que va a hacer es que va a producir un corte aquí y entonces va a producir va a producir un anillo abierto y este anillo abierto pues es la forma inactiva. Entonces, estas propiedades que tienen los plásmidos que le confieren características para resistir antibióticos, pues son muy importantes. No solamente porque ahora este plásmido de acá va a digerir el anillo beta-lactámico, sino también que ahora este plásmido lo puede compartir con otra bacteria que antes era sensible y esta bacteria nueva ahora se va a convertir en una bacteria resistente. Les comentaba que otras características que pueden venir incluidas dentro de los plásmidos, pues incluye bacteriocinas, incluye proteínas para el metabolismo de carbohidratos, esos como se llama quesos fermentados, muchos de ellos son características que son dados por los plásmidos y no necesariamente por el cromosoma, y otros pues incluyen plásmidos que contienen como se llama toxinas, como por ejemplo la enterotoxina y la hemolicina de Escherichia coli, la endotoxina de Bacillus thuringiensis, la neurotoxina de Clostridium tetani,
¿verdad? Y también plásmidos que le permiten la capacidad de los Rhizobium, que son bacterias que viven dentro de las leguminosas, para colonizar, ¿verdad? Las raíces de una leguminosa para fijar nitrógeno. ¿Sí? Entonces, plásmidos son elementos extracromosómicos que son muy importantes, que son muy pequeñitos, que en muchos casos las bacterias los pueden compartir sin ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. La principal característica importante de un plásmido en el contexto de infecciones bacterianas es que los plásmidos codifican genes que le confieren resistencia a antibióticos. ¿Sí? Escuche bien. Plásmidos codifican genes de resistencia, o decir, genes que codifican proteínas, enzimas o simplemente, ¿cómo se llama?, factores que le confieren resistencia a antibióticos. Y muchas veces le confieren resistencia a múltiples clases de antibióticos. El segundo tipo de elemento extracromosómico, son los bacteriófagos. Los bacteriófagos, pues, es un virus, como el que ven acá, ¿verdad? Y el bacteriófago más común es un virus que tiene una cabeza en forma icosaédrica y luego tiene una cola larga. Esta cola larga les permite al bacteriófago inyectar. Entonces aquí tenemos una bacteria. Aquí está la pared celular. Y aquí abajo está la membrana citoplasmática. Entonces, esta cola del bacteriófago les permite, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Conectarse con la pared celular de la bacteria y luego le permite perforar a esta pared celular. El bacteriófago perfora la pared celular de las bacterias con esta colita y, ¿verdad?, al mismo tiempo la utiliza para inyectarle el ADN del fago dentro de la bacteria. Entonces, le va a inyectar el genoma de DNA y este genoma del bacteriófago dentro de la bacteria, pues va a utilizar toda la maquinaria sintética de la bacteria. Entonces aquí tenemos el bacteriófago, ¿verdad? Hace contacto con la pared celular de la bacteria, le inyecta su cromosoma dentro del citoplasma de la bacteria. En algunos casos, ¿verdad?, este genoma del bacteriófago va a utilizar la maquinaria de la bacteria para producir nuevas partículas virales. Eventualmente, una vez que se reproduce el bacteriófago y produce partículas completas, el bacteriófago va a producir una enzima que se llama una lisozima. Y esta lisozima lo que hace es que rompe a la pared celular y por lo tanto esta enzima lo que va a hacer es que va a destruir a la bacteria que está infectada con el bacteriófago. A este ciclo nosotros nos referimos como el ciclo o la fase lítica o una infección lítica de un bacteriófago. Lítica porque lisa a la bacteria. El otro tipo de proceso es aquel en donde el genoma del bacteriófago, una vez que es inyectado, este genoma del bacteriófago no produce partículas virales, sino que el genoma se incorpora dentro del cromosoma de la bacteria, se incorpora dentro del genoma de la bacteria, no produce partículas virales visibles, pero el ADN se va a mantener insertado dentro del cromosoma del hospedero por mucho tiempo, sino por toda la vida de esta bacteria. A este ciclo nosotros nos referimos como el ciclo lisogénico. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, ¿y ese ADN que se inserta tiene una función parecida a los plásmidos?
Sí, porque por ejemplo, les voy a hablar de un caso muy particular de una bacteria que se llama Vibrio cólera. Vibrio cólera Vibrio cólera, resulta que Vibrio cólera es una bacteria de mar, ¿verdad? Es una bacteria de mar, ¿verdad? Y esta bacteria de acá, pues tiene su cromosoma, de hecho tiene Vibrio, es un ejemplo de una bacteria que tiene no uno, sino que dos cromosomas. Tiene esta forma como de frijolito o de bacilo doblado. Y resulta que este Vibrio cólera es completamente no virulento y es una bacteria de mar, una bacteria marina. Muy bien, resulta que allá hace como en los años, más o menos como en el año 1600, en los años 1600, resulta que hubo un bacteriófago y este bacteriófago que se conoce como ¿cómo se llama este? Se llama, sí, se llama CTX1, que significa bacteriófago de la toxina del cólera 1, que es una enterotoxina. Resulta que este bacteriófago, ¿verdad? Hace como unos 500 años infectó a este vibrio de cólera allá en India y este cromosoma se incorporó dentro del cromosoma de este vibrio cólera. Entonces, ahí está en uno de los dos cromosomas. Aquí está ahora esta cepa de vibrio cólera. Y aquí está el cromosoma de este bacteriófago que se llama CTX1. Y normalmente esta bacteria, pues normalmente no hace nada, ¿verdad? Pues el genoma de este bacteriófago, que es un bacteriófago lisogénico, entonces tenemos un lisógeno, es decir, que no produce virus. Pero el problema con esta bacteria es que si aumenta la temperatura del mar, con 1 grado centígrado, un aumento de la temperatura del mar por 1 grado centígrado, 1 grado centígrado que aumente va a causar que CTX1 despierte. Y cuando CTX1 despierta, no solamente produce más partículas, sino que también produce a la toxina de vibrio. Y entonces, cuando aumenta la temperatura del mar, entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, una epidemia de cólera. Entonces, esto va a causar una epidemia de cólera. Y ahora, ¿verdad?, no solamente este bacteriófago despierta, sino que ahora estos fagos pues tienen la capacidad de ir a infectar a otras bacterias, a otros virus, y pues de nuevo repetir este proceso de, ¿cómo se llama?, de cambios genéticos en las bacterias. ¿Sí? Entonces, muchas veces estos genomas no se expresan o no producen cambios obvios a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo sí producen cambios dramáticos y la mayor importancia de los bacteriófagos, lisogénicos,
es que estos codifican 80% de todas las toxinas bacterianas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense que esto es un ejemplo claro de cómo una bacteria que es no virulenta se convierte en una bacteria virulenta que produce cólera. ¿Sí? Y cuando salen estas bacterias, ¿verdad? Producen epidemias de cólera que pues matan pues un número considerable de personas. ¿Sí? ¿Sí estamos? Disculpe, profe. Dígame. ¿Y los bacteriófagos solo, qué se puede decir, infectan especies de bacterias específicas? La mayoría sí, pero vamos a ver después, después de que regresemos de Semana Santa, vamos a ver que algunos bacteriófagos pues pueden infectar, por ejemplo, a Escherichia coli y luego pueden infectar, por ejemplo, a Shigella. Permítanme que... Sí. Entonces, la mayoría sí son específicos de una bacteria, sin embargo, otros no. Entonces, sí pueden causar, ¿cómo se llama?, infecciones de varias bacterias. Entonces, por ejemplo, el caso de la Shiga toxina, ¿verdad? Vamos a ver después de que no se sabe quién la produjo primero, Escherichia coli enterohemorrágica o Shigella dysenterie, pero ambas contienen esta toxina. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, como les digo, estos ¿cómo se llama?, cromosomas de ADN, pues tienen la capacidad, ¿verdad?, de estos cromosomas de estos bacteriófagos, pues tienen la capacidad de modificar el genoma de las bacterias y por lo tanto le van a introducir genes extras. En algunos casos, estos genes extras que vienen con el genoma del bacteriófago, pues son genes de toxinas, ¿verdad? Y estos genes de toxinas, pues van a ser capaces de causar enfermedad. Entonces, y estos genes de toxinas, pues pueden ser específicos para una especie en caso de que el bacteriófago y únicamente infecta a esa especie de bacterias. Sin embargo, sí existen casos en donde un bacteriófago infecta a más de una especie de bacteria y le confiere características similares, como por ejemplo la Shiga toxina que causa diarrea enterohemorrágica. El último elemento extracromosómico, ¿ya te vas? Bueno, que te va bien. El último elemento extracromosómico son estos genes que le llamamos genes saltarines o elementos transportables o transposables. Estos elementos transposables pues consiste de una doble secuencia o doble fibra de ADN, ¿verdad? Y dentro de esta fibra de ADN, estos elementos transposables contienen un gen que codifica a una enzima de transposición, es decir, una enzima, entonces esta enzima de acá, ¿verdad?, que produce una enzima, y esta enzima lo que va a hacer es va a agarrar a el transposón y lo va a insertar dentro del cromosoma de una bacteria. ¿Sí? Entonces, tiene este gen de transposición, que es el que le permite cortar el cromosoma de la célula hospedadora y luego integrar este cromosoma dentro del genoma de la bacteria. Aparte de eso, los transposones pues contienen un gen adicional, un gen que le va a dar una nueva característica a la bacteria. El transposón más importante más importante es un transposón que se conoce como T1.
TN7. TN7 es un transposón muy sencillo. Muy sencillo. Este transposón obviamente contiene un gen de transposición, una transposasa, pero aparte de ese gen de transposición, contiene también aquí en este extremo de acá, contiene una bomba de eflujo de tetraciclina. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esta bomba de flujo de tetraciclina? Entonces, cuando este transposón se incorpora en una bacteria, entonces imaginen que aquí tienen una bacteria y luego, ¿verdad? Se insertó un transposón. Entonces, este transposón se inserta del ambiente, se inserta en el cromosoma de esta bacteria. ¿Sí? Y ahora, pues produce, ¿verdad? Esta bomba de flujo de tetraciclina, y esta bomba de flujo de tetraciclina pues forma, ¿verdad? Un poro, una especie de canal, ¿verdad? Forma una bomba, un poro dentro de la membrana de la bacteria, y la función de esta bomba de flujo es que la tetraciclina entra. Entonces, tenemos tetraciclina, la tetraciclina entra y esta bomba lo que hace es que la expulsa al exterior. Entonces, la función es que esta bomba le permite expulsar tetraciclina y por lo tanto es un mecanismo de resistencia a tetraciclina. ¿Sí? Y este transposón es tan importante, chicos, que prácticamente se encuentra en todas las bacterias intestinales. Prácticamente se encuentra en todas las bacterias intestinales, y experimentos en animales que son vírgenes, en animales que tienen bacterias no patogénicas, demuestran de que con la adquisición de una bacteria que tenga un transposón, pues en cuestión de años, en cuestión de menos de 5 años, pues todas las bacterias dentro de ese intestino pues van a tener esta capacidad de resistir a tetraciclina. Entonces, los transposones pues son igual que los bacteriófagos, igual que los plásmidos, son muy importantes porque les cambian las características físicas y las características, ¿verdad?, de la bacteria. Y ahora que se incorpora al cromosoma de la bacteria, cada vez que se reproduce la bacteria, también va a reproducir el transposón. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Y luego para combatir ese tipo de bacteria, pues ya no, se tiene que utilizar otro tipo de antibiótico que no sea tetraciclina. Exactamente. Y no se puede utilizar tetraciclina, ¿verdad? Y no existe forma de eliminarlo, ¿no? Porque pues tendría que removerlo directamente del cromosoma de la bacteria. Ok, profe, gracias. Sí, la única forma, ¿verdad? Es que estos factores de virulencia, chicos, estos factores de resistencia generalmente salen a la luz cuando nosotros los sometemos a una selección con antibióticos. Entonces, si estas bacterias tienen este transposón y nosotros le ponemos antibióticos, entonces estos antibióticos, pues esta resistencia lo van a compartir entre una bacteria y otra. Pero si nosotros no le aplicamos el antibiótico, es muy poco probable que este mecanismo de resistencia se transfiera de una bacteria a otra. Entonces, en realidad, es como un mecanismo de defensa que le permite a ellos combatir a estos ¿cómo se llama?, antibióticos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hablamos de los elementos de qué es un cromosoma, hablamos de los elementos que son extracromosómicos, que le cambian la estructura
al ADN y ahora pues nos toca hablar del flujo de la información genética, en este caso de una bacteria. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? El ADN, el ácido deoxirribonucleico, consiste de un polímero y este polímero, aquí tenemos un polímero, una fibra, y esta fibra, ¿verdad? Consiste de una secuencia de nucleótidos en donde los nucleótidos están unidos por estos enlaces fosfoéster entre un nucleótido y el siguiente, ¿verdad? El nucleótido consiste de un azúcar, ¿verdad? Que tiene un grupo OH en el carbono 3 y un grupo fosfato en el carbono 5 y una base nitrogenada en el carbono 1. Las bases nitrogenadas pues son pirimidinas y purinas que tienen un solo anillo, purinas que tienen doble anillo, y existen dos pirimidinas, citosinas y timinas, y dos purinas que son adeninas y guaninas. Muy bien. El ADN, ¿verdad? El ADN, como les comentaba yo, la estructura del ADN es tal forma, ¿verdad? Que tenemos un nucleótido 1, que tiene el carbono 3, tiene un grupo OH. Acá tiene el fosfato libre, ¿sí? Y luego acá tiene la base nitrogenada en el carbono 1. Y luego la forma como se forman polímeros es que el siguiente nucleótido viene acá con su grupo OH en el carbono 3, el grupo fosfato en el carbono 5 va a ser un enlace químico, entonces este carbono 5 tiene un grupo fosfato y este grupo fosfato pues va a hacer enlace químico con el OH del carbono 3. Y acá pues tiene la siguiente base nitrogenada. Note entonces que las fibras de ADN tienen un sentido. Y este sentido es del carbono 5, que tiene un fosfato libre, a el carbono 3, que tiene un OH libre. Entonces, las fibras de ADN tienen un sentido y este sentido viene de una secuencia de nucleótidos y esta fibra tiene en este extremo 5' tiene un fosfato libre y en este extremo 3' tiene un grupo OH libre. Y este sentido va a ser muy importante porque nuevos nucleótidos tienen que incorporarse directamente acá. Entonces, un nuevo nucleótido se incorpora al alcohol en el carbono 3 libre y no se puede incorporar al fosfato en el carbono 5. A esto nosotros decimos que las fibras de ADN tienen una dirección y la dirección de una fibra de ADN es 5', 3'. Y acá tiene un grupo OH libre, nuevos nucleótidos se introducen al alcohol del carbono 3'. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? El ADN no solamente consiste de una fibra, sino que consiste de dos fibras. Y las fibras vienen en sentidos opuestos. Es decir, que por un lado tiene el fosfato libre en el extremo 5' y el grupo OH libre en el otro extremo, ¿verdad? Es decir, que las hebras corren en sentidos antiparalelos.
¿Sí estamos? Profe, ¿podría repetir eso? Las hebras corren en sentido anti... Es que está bien difícil dibujarlo porque, miren, una hebra, ¿verdad? Es que voy a tener, vamos a ver si puedo dibujar. Este es el carbono 3 y este carbono 3 tenía un alcohol. Y este alcohol forma un enlace fosfato con el siguiente nucleótido. ¿Sí? Entonces, aquí está dos nucleótidos unidos. Aquí está la base nitrogenada 1 y acá está la base nitrogenada 2. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Aquí está el carbono 5 de este y este tiene un grupo fosfato libre. ¿Sí? De hecho, este tiene triple fosfato. Sí, profe. Entonces nosotros a este extremo de acá, si te fijas, este tiene una dirección. Perdón. Y la dirección es del carbono 5' que tiene un fosfato a el carbono 3' que tiene un alcohol. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, ya. Ok. Entonces, la otra hebra va a venir en sentido contrario. Entonces, la otra hebra, entonces voy a ver si lo puedo dibujar. No soy muy bueno para dibujar boca arriba, pero la otra hebra pues va a estar así. Aquí está el carbono 5 que tiene el fosfato. ¿Sí? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el carbono 3 que tiene un grupo OH y este grupo OH está unido acá, ¿verdad? A este carbono 5. ¿Sí? Y aquí está el carbono 3. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Nota que este tiene sentido 5', 3', mientras que la hebra complementaria pues comienza aquí en el fosfato 5' y termina en el carbono 3', pero en sentido contrario. Es decir, que viene en este sentido. ¿Sí? Sí, profe. Ya me quedó claro, gracias. Y luego, en el centro de la hebra, entonces tenemos ¿cómo se llama? El esqueleto, que son estos, ¿cómo se llama? Deoxirribosas juntos con fosfato. Los fosfatos pues le van a dar una carga eléctrica negativa y luego las bases nitrogenadas se encuentran en el centro. Esta base nitrogenada acá, aquí está una base nitrogenada 1 y aquí está una base nitrogenada 2 y esta base nitrogenada va a hacer una interacción puente hidrógeno con esta base nitrogenada y esta base nitrogenada hace una interacción puente hidrógeno con esta otra base nitrogenada. ¿Sí? ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces, las hebras vienen en sentidos opuestos, ¿verdad? Una hebra viene en sentido 5', 3' en este sentido, y la otra hebra viene en sentido contrario en este sentido. Y en el centro de esto, pues tenemos las bases nitrogenadas y las bases nitrogenadas son complementarias, de tal forma que una timina forma un doble puente de hidrógeno con esta adenina y una guanina forma un triple puente de hidrógeno con esta citosina. Entonces, adenina, timina, guanina, citosina y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, profe. Sí, profe. A este apareamiento complementario nosotros le conocemos como el apareamiento de Watson y Crick, en donde guanina forma un triple enlace de hidrógeno o triple puente de hidrógeno con la citosina y timina forma un doble puente de hidrógeno con la timina. Si existe un apareamiento alternativo, entonces cualquier apareamiento alternativo nosotros le llamamos una mutación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, entonces con estas características del ADN, entonces nosotros ahora sí ya podemos hablar de cómo fluye la información genética dentro de una bacteria. Entonces recuerden que la información genética de una bacteria está contenida en forma de una secuencia de ADN. Entonces tenemos una hebra que tiene este sentido, que tiene una adenina, timina, guanina, citosina, y una hebra complementaria que viene en sentido contrario, que tiene una timina, adenina, citosina, guanina. 5', 3', 5', 3'. De acuerdo al sentido del alcohol y el fosfato en la hebra de ADN. Y luego vimos, ¿verdad?, de que este de acá tiene doble puente de hidrógeno y triple puente de hidrógeno. Y esas complementariedades, pues lo que determina, ¿verdad?, la complementariedad genética de las dos hebras. Esta complementariedad genética, entonces, ahora, ¿verdad?, que esta complementariedad genética que fue descubierta por Watson y Crick es lo que nos da ahora la base para entender cómo fluye la información genética dentro de la bacteria o dentro de cualquier célula, mejor dicho, porque tanto las células eucariota como las bacterias van a tener este mismo proceso. La información genética de las células sabemos que existe codificada, almacenada en forma de una molécula de ADN. Y entonces nosotros tenemos una bacteria, ¿verdad? Y esta bacteria tiene toda esta información genética dentro de este cromosoma. ¿Sí? Sabemos que cada vez que este cromosoma, que esta célula, cuando se divide esta bacteria va a dar origen a dos células idénticas porque la primer parte de la replicación de la bacteria es que el genoma se copia. A este proceso de copiar el cromosoma en dos, nosotros le conocemos como la replicación del DNA. ¿Sí? Y esta replicación del DNA únicamente ocurre durante división celular. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Ok? Únicamente durante división celular. Entonces, este flujo de la información genética de la célula mamá, esta es la mamá, a las hijas, entonces es la base para entender cómo se heredan los caracteres físico-químicos de la célula. ¿Sí? Ahora bien, el genoma es simplemente digamos que un mapa, un croquis o un plano de una construcción. En realidad, los genes tienen que ser transcritos en forma de una molécula de ARN. Entonces, agarramos una plantilla, ¿verdad? Si agarramos una plantilla, ¿verdad?, de ADN, entonces imagínense que esta es una plantilla de ADN, adenina,
timina, guanina, citosina, y digamos que está 5', 3'. Entonces, esta es la plantilla. ¿Sí? Y nosotros queremos expresar este gen. Entonces, hay una enzima que se llama una ARN polimerasa que va a agarrar esta plantilla de ADN y va a producir una copia complementaria, pero esta copia complementaria es en la forma de ARN, es decir, que uracilo sustituye a la timina, ¿verdad? Y forma doble puente de hidrógeno con adenina. Luego la siguiente es una adenina que forma una doble puente de hidrógeno con timina, una citosina que forma un triple puente de hidrógeno con esta guanina y guanina que forma triple puente de hidrógeno con esta citosina. Entonces, el proceso de copiar la información genética de una forma de DNA, esta es una forma de DNA, a una copia en forma de RNA, a este proceso de copiar y de producir una copia de ADN a RNA, nosotros le conocemos como la transcripción. ¿Sí? O mejor dicho, la transcripción del gen. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Y existen 3 principales especies de ARN que se transcriben. Como les comentaba, el 90% son ARN mensajero, pero también se puede expresar ARN ribosomal y también se puede expresar ARN de transferencia. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Ajá. ahí la plantilla, ¿sí puede ser de 3 a 5 o es de 5 a 3'? No, siempre, recuerden, siempre la nueva hebra siempre se extiende en sentido 5', 3'. Ah, ok, la nueva. La nueva hebra, Entonces, la transcripción siempre va a ser de 5 a 3. siempre. Ah, ok, de acuerdo. Algunos genes, pues, entonces, como tiene 2 hebras, el gen tiene 2 hebras, entonces a veces puede utilizar de plantilla la de arriba o puede utilizar la plantilla de abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo este gen, por ejemplo, y los genes generalmente comienzan con ATG, 5', 3', ATG, algo así. Entonces, esta es la hebra complementaria. T, A, T, A, T, A, T, G, 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 T, 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 A, T. Entonces, si esta es la secuencia, comienza con ATG, entonces, para copiar este gen, pues utilizamos esta plantilla. Entonces, recuerde que este está en 5', 3', y entonces va a utilizar esta como plantilla, este de aquí arriba como plantilla. Entonces, la secuencia de ARN, digamos, si es un mensajero, entonces va a ser A, U, G, C, 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 G, A, U, A. En este sentido. 5', 3'. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, los genes se transcriben. Existen 3 tipos de genes. Genes que transcriben a un ARN mensajero, genes que transcriben a un ARN ribosomal
y genes que transcriben a un ARN de transferencia. De estos 3 genes, ¿verdad? Este de aquí, el ARN ribosomal, pues va a formar ribosomas. Es decir, el ARN ribosomal que tiene una estructura secundaria, pues va a juntarse con proteínas, ARN ribosomal, más proteínas, pues forma a un ribosoma, tanto la unidad mayor como la unidad menor. ¿Sí? El ARN de transferencia es muy importante porque el ARN de transferencia tiene una estructura terciaria y aquí tiene, en este extremo, tiene un aminoácido. ¿Sí? Entonces, en la estructura del ARN de transferencia, el ARN de transferencia, su función es la de transportar este aminoácido a el ribosoma durante el proceso que se conoce como la traducción. Entonces, ¿qué es la traducción? La traducción es convertir una plantilla de ARN mensajero en una proteína. Y este proceso se conoce como la traducción y este proceso es ejecutado por el ribosoma. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Y así es como fluye la información genética dentro de las células, ¿no? Dentro de toda célula. Entonces nosotros vamos a ver, el próximo miércoles vamos a ver cada uno de estos 3 procesos, comenzando por la replicación, la transcripción y luego la traducción. ¿Sí? Entonces, hoy, antes de irnos, pues vamos a hablar primero, ¿verdad? Entonces, aquí tienen un resumen de cuándo ocurre. Entonces, el flujo de la información genética es importante porque es la base de la herencia, es decir, cómo se transmiten los caracteres fisiológicos de una célula madre a sus células hijas, ocurre mediante la replicación del cromosoma durante la división celular y luego cómo se expresan los genes, es decir, la síntesis de un producto de los genes y la manifestación fisiológica de esta característica. Permítame ver si mi esposa necesita ayuda porque pues tiene que atender a los niños. Permítame. Y así. ¿Sí? ¿A quién? No, déjala. Ya es tarde. Vente, mi amor. Ay. Ok, sí. ¿No era terminado? Ok, muy bien. Ay. Ok. Perdón, chicos, es que mi esposa tiene que llevar al otro niño a la escuela y pues me toca cuidar a la niñita. Muy bien, toma. ¿No quieres? ¿No? Muy bien. Ahorita te lo doy, ¿ok? Muy bien. Muy bien, entonces, los genes se traducen, se transcriben primero y luego se traducen para la manifestación de una proteína y estas proteínas se pliegan en una forma tridimensional que les confiere una función fisiológica. Y entonces, el conjunto de todas las funciones fisiológicas de las proteínas, pues es lo que determina las características físicas y las características químicas o biológicas de una bacteria o de una célula X, ¿no? Sí. Entonces vamos a hablar primero de la forma como se replica el ADN. Y déjeme decirle que el ADN, hemos dicho, la replicación del ADN sigue 3 principios. Entonces la replicación del ADN, replicación de todo
ADN sigue 3 principios. Número 1, principio de replicación semiconservativa. En este principio, lo que este principio nos dice es que toda nueva hebra de DNA requiere de una hebra plantilla. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? 2 hebras. Entonces tenemos una hebra. Imaginen que esta es una hebra vieja. ¿Sí? Entonces, esta es una hebra de DNA original. ¿Sí? Y entonces, lo primero que va a ocurrir es que esta hebra se va a abrir. Se abre. Y ahora esta hebra original pues va a, ¿cómo se llama?, a utilizarse como plantilla. Entonces esta hebra original, la hebra DNA original, ambas funcionan como plantilla. Y entonces la nueva hebra pues va a utilizar esta plantilla. Entonces en este caso, ¿verdad? Acá tenemos 5', 3', y aquí contrae 5', 3', y entonces va a haber una hebra plantilla complementaria, una nueva copia. Entonces aquí va a haber una nueva copia en este sentido, 5', 3', esta es la nueva, y utiliza como hebra, ¿verdad?, plantilla la de arriba, y lo mismo aquí abajo, una hebra que viene en este sentido, 5', 3', y entonces, ¿verdad?, el principio de la replicación semiconservativa dice que cuando se copia el ADN, entonces el ADN va a tener una hebra vieja y una hebra nueva. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces lo que dice es que cada nueva hebra, cada nueva copia de DNA conserva una hebra original y una hebra nueva. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué pasó? Vente. Ay. Esta cosa. Ay, ¿cómo es? Ay, perdón. Véngase, mi chiquito. Okay. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Muy bien. ¿Ya? ¿Tienes hambrecita? Tiene frito. ¿Verdad? ¿Saben qué, chicos? Mejor lo vamos a dejar ahí por el día de hoy, porque creo que la niña tiene frío o tiene hambre. Lo va a tener que alimentar. ¿Ok? Sí, profe, usted atiende. Sí, profe. De acuerdo, Ok. profe, gracias. Ok, entonces el miércoles continuamos con los otros 2 principios. Y luego hablamos un poquito de transcripción y traducción antes de irnos de vacaciones. Entonces, cuando regresemos, pues vamos a hablar de los mecanismos de variación genética de las bacterias. Ok. Que tengan un buen día, chicos, y nos vemos el día miércoles. Gracias, Hasta luego, profe, maestro. igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos. Bueno, bye bye. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Bye. ¿Qué pasó?